Estimados colegas, bienvenidos a la segunda parte de nuestra sesión sobre anestesia en la cirugía urológica prostática. Como sabemos, el manejo de estos pacientes no es un soporte transaccional, sino una arquitectura crítica que dicta el éxito quirúrgico. Hoy profundizaremos en el análisis clínico de las complicaciones más desafiantes, centrándonos en el riesgo de absorción masiva de irrigantes, el monitoreo avanzado hemodinámico y los debates actuales sobre el manejo de fluidos y reposición de volumen. La comprensión fina de estos mecanismos es vital para prevenir la morbimortalidad perioperatoria en pacientes frecuentemente añosos y con múltiples comorbilidades. El síndrome TUR no es un evento estático, sino un espectro clínico bifásico. La fase 1 o hipervolémica ocurre de manera temprana, provocada por la sobrecarga hídrica rápida y la distensión de la fibra miocárdica. Fisiológicamente, observaremos hipertensión arterial, taquicardia refleja inicial y posterior bradicardia. Cabe destacar que el dolor torácico puede presentarse en un 5% de los pacientes con absorción superior a 1 litro. Sin embargo, el verdadero peligro radica en la fase 2 o hipocinética tardía. Ocurre una disfunción microvascular por depresión miocárdica, resultando en hipotensión progresiva profunda, náuseas, somnolencia extrema y un colapso cardiovascular inminente. Si el paciente está bajo anestesia general, estos signos precoces se enmascaran, dejando la inestabilidad hemodinámica como único centinela. Al utilizar soluciones de glicina al 1.5% o 1.2%, nos enfrentamos a una toxicidad que depende de las propiedades químicas del soluto y no solo del volumen. La glicina sufre desaminación oxidativa en el hígado y los riñones, produciendo ácido glicólico y amoníaco. La hiperamonemia resultante afecta entre el 15% y el 20% de los pacientes que sufren absorción. El impacto clínico es severo. Altera gravemente el sensorio del paciente produciendo encefalopatía metabólica, lo cual puede ocurrir de forma paradójica sin necesidad de que exista un edema cerebral masivo concomitante, e incluso con niveles de amoníaco que inicialmente pueden parecer basales normales. Además de sus metaboletos, la glicina intacta cruza la barrera hematoencefálica y actúa directamente como un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central y la retina. Esto bloquea la transmisión de impulsos al córtex visual. Clínicamente, esto se manifiesta con una tríada patognomónica que todo anestesiólogo regional debe reconocer. 1. Ceguera transitoria o visión borrosa. 2. Náuseas intensas. Y 3. Depresión del nivel de conciencia o encefalopatía. Es importante recalcar que esta ceguera transitoria resuelve espontáneamente en 24 horas debido a la corta vida media de redistribución de la glicina, por lo que el manejo es expectante y de soporte tranquilizador para el paciente. La detección basada puramente en la caída del sodio sérico es reactiva y tardía. El estándar de oro para el monitoreo proactivo es el test de etanol en aliento, conocido como el método de Hahn. Al añadir etanol al 1% peso-volumen al fluido de irrigación, podemos realizar un muestreo de exhalación en el paciente cada 10 minutos. Este método posee una sensibilidad extrema, siendo capaz de detectar absorciones de irrigante desde volúmenes tan bajos como 75 mililitros. Mediante nomogramas preestablecidos, podemos proyectar la concentración expirada hacia el volumen total absorbido. Si la absorción proyectada supera los 1000 mililitros, se debe activar la alarma quirúrgica y detener la resección para evitar la progresión al síndrome TUR. Existe un mito clínico arraigado: asumir que la hiponatremia intraoperatoria por absorción moderada es puramente dilucional y justificar el uso de diuréticos de asa inmediatos. La realidad fisiológica es diferente. A la hora de finalizada la cirugía, la hiponatremia se debe casi enteramente a la natriuresis mediada por la diuresis osmótica y la expansión de volumen vicial. El peligro es claro. Administrar furosemida de forma prematura en la fase aguda no solo empeora la pérdida neta de sodio, sino que exacerba críticamente la hipovolemia posoperatoria y profundiza la hipotensión en la fase hipocinética del síndrome.
Para el tratamiento de síntomas neurológicos severos o edemas cerebrales documentados, la solución salina hipertónica al 3% es el pilar absoluto, ya que restaura tanto la osmolalidad como el volumen plasmático. No obstante, tenemos un límite rojo inquebrantable. La tasa de corrección no debe exceder de 1 milimol por litro por hora. Exceder esta velocidad conlleva el riesgo catastrófico de inducir mielinólisis pontina central. Adicionalmente, el uso de salina normal, NaCl al 0.9%, para resucitación de volumen aguda en estos pacientes conlleva una máxima alerta. Su alta capacidad de expansión incrementa dramáticamente el riesgo de edema agudo de pulmón. En la literatura encontramos un debate clínico sustancial sobre este tema. Por un lado, tenemos la postura conservadora descrita por el Dr. Hart, quien sugiere evitar la solución hipertónica de forma sistemática debido al alto riesgo iatrogénico de mielinolisis pontina y desmielinización osmótica. Por otro lado, la postura intervencionista defendida por el Dr. O'Donnell aboga por su uso cauto pero decidido frente a síntomas neurológicos severos, convulsiones, coma, o cuando el sodio desciende a niveles incompatibles con la excitabilidad neuronal. La regla de oro consensuada para calcular el requerimiento es 2 por agua corporal total, 0.6 por peso en kilogramos, igual a mililitros de NaCl al 3% administrados en 1 hora para elevar el sodio plasmático en exactamente 1 milimol por litro. Para prevenir el síndrome TURP, debemos controlar la biofísica del quirófano. El mecanismo fundamental es la gradiente de presiones. La absorción masiva inicia solo si la presión hidrostática del fluido supera la presión venosa de los senos prostáticos, aproximadamente 1.5 kilopascales. El límite seguro dictamina que el tanque de irrigación no debe situarse a más de 60 centímetros por encima de la aurícula derecha del paciente. En una cirugía convencional, con los senos prostáticos abiertos, la absorción fluye a una tasa de 10 a 30 mililitros por minuto hacia la circulación. Por ende, el tiempo quirúrgico es una variable crítica dependiente directamente del control de la presión del sistema. Llegamos a la fase de intervención crítica. Ante la instauración de un síndrome de resección transuretral, TURP, severo, el éxito de la reanimación depende de abandonar de inmediato cualquier manejo expectante y ejecutar un algoritmo de rescate protocolizado y secuencial. El primer paso ante la sospecha clínica de toxicidad sistémica e hipervolemia es notificar al equipo quirúrgico para detener la resección, limitar sus maniobras a la hemostasia básica y suspender por completo la entrada de todo líquido de irrigación. De forma simultánea, aplicamos los principios de soporte vital avanzado. Iniciaremos con oxígeno al 100% y ante cualquier signo de deterioro del sensorio, coma o insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón, se procederá sin demora a la intubación orotraqueal y a la ventilación con presión positiva intermitente, IPPB. El colapso hemodinámico o fase hipocinética, que cursa con hipotensión profunda y bradicardia, exigirá un manejo enérgico con atropina, calcio intravenoso y soporte farmacológico vasopresor e inotrópico. Como tercer paso, es mandatorio establecer monitorización invasiva mediante la inserción de una línea arterial y un catéter venoso central para cuantificar la tríada crítica: sodio sérico, osmolalidad plasmática y hematocrito. El cuarto paso es el tratamiento por objetivos. En cuanto a la diuresis, el uso de furosemida intravenosa, en dosis de 40 miligramos, debe quedar exclusivamente confinado a la resolución clínica del edema agudo de pulmón asociado a la hipervolemia. Utilizarla sistemáticamente exacerba la hiponatremia subyacente. Como alternativa para remover agua libre con menor pérdida neta de sodio, es preferible utilizar mannitol al 20% en dosis de 100 mililitros. Para el control neurológico, si el paciente debuta con convulsiones excitotóxicas, el tratamiento de primera línea consiste en benzodiazepinas intravenosas, como diazepam o lorazepam. Adicionalmente, resulta perentorio considerar la infusión de sulfato de magnesio. Al comportarse como un antagonista del receptor NMDA, ejerce un efecto estabilizador de membrana crucial contra la neurotoxicidad.
Finalmente, para la corrección crítica del sodio, recuerden que la velocidad de corrección jamás debe exceder de 1 milimol por litro por hora durante las primeras 24 horas, para evitar la inducción catastrófica de una mielinolisis pontina central o desmielinización osmótica. La introducción de tecnologías láser como el HOLEP y la resección bipolar nos permitió usar solución salina normal, virtualmente erradicando el clásico síndrome TUR hiponatrémico. Sin embargo, la física de absorción de líquidos persiste. La absorción intravascular masiva de NaCl al 0.9% nos presenta ahora una consecuencia metabólica oculta, la acidosis metabólica hiperclorémica acompañada de hipopotasemia severa. Como ejemplo extraído de la literatura, tras la absorción masiva de fluidos en RTUP bipolar, los pacientes pueden presentar caídas del pH a niveles de 7.07, con un déficit de base de menos 14.3 y cloruros por encima de 120 milimoles por litro, cursando con inestabilidad hemodinámica y requiriendo soporte en UCI. La miocardiopatía y la vasodilatación secundaria a la acidemia comprometen profundamente la macrohemodinamia. El sustrato de esta entidad radica en que la entrada de volúmenes suprafisiológicos de cloruro disminuye la diferencia de iones fuertes, SID, provocando un descenso compensatorio en el pH sérico y una acidosis sin elevación de la brecha aniónica, anion gap, combinada con una hipervolemia isoosmolar. Para revertir la inestabilidad hemodinámica y restaurar la homeostasis, el anestesiólogo debe articular las siguientes directrices terapéuticas. Como primer paso, reconocimiento y rescate hemodinámico. La acidosis metabólica aguda severa, con caídas de pH hacia 7.1 o 7.2, produce una disminución sustancial y reversible en el número de receptores alfa-adrenérgicos de la superficie celular y deprime la fuerza contráctil del miocardio. Clínicamente, esto se manifiesta como una vasodilatación arterial profunda y una hipotensión brusca que es característicamente refractaria a la administración de agentes vasoactivos de primera línea, tales como la fenilefrina o la efedrina. Ante el fallo de los vasopresores, el pilar absoluto para recuperar el colapso hemodinámico es la corrección directa de la acidemia mediante bicarbonato de sodio. La literatura médica documenta que la administración intravenosa de bicarbonato, en dosis reportadas de 44.5 miliequivalentes, 60 miliequivalentes o bolos de 120 mililitros al 8.4%, logra una alcalinización plasmática rápida que restaura instantáneamente la sensibilidad adrenérgica. Tras la infusión, se observa una elevación dramática de la presión arterial, una mejoría drástica en el nivel de conciencia del paciente y la normalización de signos isquémicos en el electrocardiograma, como la depresión del segmento ST. El segundo paso es el manejo agresivo de la sobrecarga de volumen, FOS. Una vez que se asegura la restitución de la presión arterial y se corrige la acidosis, el manejo debe virar hacia la depleción del exceso de volumen y cloruros. Al estar frente a una intoxicación isotónica que expande masivamente el espacio intravascular e intersticial, la diuresis forzada es obligatoria. Se indica la administración intravenosa de diuréticos de asa, específicamente furosemida, en dosis iniciales de 10 miligramos a 40 miligramos, requiriendo frecuentemente dosis repetidas en el posoperatorio temprano para forzar la natriuresis y cloriuresis, previniendo así el desarrollo de edema agudo de pulmón y minimizando el edema orgánico. Debemos iniciar la reposición de electrolitos para evitar arritmias. El síndrome se acompaña con alta frecuencia de hipopotasemia severa, menor a 3 milimoles por litro, y de hipocalcemia, menor a 1.2 milimoles por litro. En casos documentados, la administración conjunta de cloruro de calcio, por ejemplo 300 miligramos, y bicarbonato ha estabilizado la isotropía cardíaca. Como cuarta medida, es mandatorio asegurar la vía aérea e iniciar el soporte ventilatorio debido a la extravasación y absorción de varios litros de solución salina. Se evidencia la aparición de edema intersticial masivo que se hace evidente a través de quemosis ocular, ingurgitación yugular y, de manera crítica, un edema de los tejidos del cuello y tracto respiratorio superior. Si se detecta estridor, fuga de aire peridispositivo o un edema subcutáneo y facial progresivo que amenace la permeabilidad de la vía aérea,
Es mandataria la intubación endotraqueal precoz para asegurar la ventilación mecánica, evitando retrasos que conviertan el escenario en una intubación fallida. No intubable, no ventilable. Por último, al finalizar la intervención, el paciente debe ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos o UCI o a una unidad de alta dependencia, HCU. En este entorno se debe sostener un control estricto mediante línea arterial, midiendo de manera seriada los gases arteriales, el lactato, la diuresis y los electrolitos hasta constatar la resolución completa del edema macroscópico, el destete seguro del respirador y la reversión total de la brecha metabólica. Para finalizar, recuerden que debemos evaluar minuciosamente a los pacientes que serán sometidos a cirugía de próstata, planificar una estrategia proactiva para la gestión de las posibles complicaciones, ajustar el tipo de anestesia a las características de cada paciente particular, siempre teniendo en cuenta todas las complejidades inherentes de esta disciplina. Muchas gracias.